¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los eventos médicos más conocidos pero que quizás no entendemos del todo, el infarto de miocardio, o como la mayoría le dice, un ataque al corazón. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que determina exactamente el patrón de daño durante un ataque cardíaco? Y más importante aún, ¿cómo responde el corazón a una herida tan, pero tan profunda? Ok, este es el plan para hoy. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente un infarto? Luego veremos los dos patrones principales de daño, cómo el cuerpo intenta repararse a sí mismo, qué herramientas usan los médicos para ver la lesión y, al final, el impacto que todo esto puede tener a largo plazo. Listo, empecemos por el principio. Para poder entender todo lo que viene después, necesitamos tener una definición súper clara de lo que estamos hablando. A ver, que quede clarísimo, no estamos hablando solo de una pausa en el flujo de sangre, no. Estamos hablando de la muerte, de la necrosis de las células del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque se quedaron sin oxígeno por demasiado tiempo. Es literalmente un punto sin retorno. Y aquí es donde se pone interesante, porque resulta que no hay un solo tipo de ataque al corazón. Dependiendo de dónde y cómo se tape la arteria, el daño deja una huella muy específica en el corazón. A ver, veamos las dos grandes categorías. Por un lado tenemos el infarto transmural. Piensen en esto, la arteria se tapa por completo, de forma permanente, y el daño, atraviesa toda la pared del corazón. En un electrocardiograma, esto crea una señal muy clara llamada elevación del segmento ST, o IAM-CST. Por otro lado, tenemos el subendocárdico. Aquí el bloqueo es parcial o temporal y el daño se concentra solo en la capa más interna del músculo. En el electro no se ve esa elevación, por eso se le llama IAM-CST. Miren esta imagen, es súper clara. A la izquierda ven esos daños que son de pared completa, ¿cierto? Cada uno corresponde a una arteria principal diferente que se bloqueó. Y a la derecha el daño es más localizado, afectando solo esa capa interna que es más vulnerable a la falta de oxígeno. Al final, la ubicación del bloqueo lo es todo. Bueno, una vez que el daño está hecho, ¿qué pasa después? El cuerpo entra en acción con un plan de reparación que es, a la vez, fascinante y, digamos, imperfecto. Y digo imperfecto porque su objetivo no es reconstruir el músculo, sino simplemente parchar el problema. Entonces, ¿cómo es este proceso? Miren, al principio, en las primeras horas, casi no se ve nada. Pero denle un par de días y ¡pum!, la zona se pone amarillenta. Esa es la señal de que llegó la cuadrilla de limpieza, los neutrófilos, a remover las células muertas. Con el paso de las semanas, ese espacio se va rellenando con una cicatriz, que después de 2 meses ya es un parche duro y completo. Se gana estabilidad, pero se pierde para siempre un pedazo de músculo funcional. Y si lo vemos en el microscopio, es increíble. A la izquierda, a los 3 días, es una verdadera invasión de neutrófilos, las primeras tropas de limpieza. Pero fíjense a la derecha, a los 10 días, el escenario ya es otro. Eso que ven ahí es tejido de granulación, lleno de vasitos sanguíneos nuevos. Es literalmente el andamio sobre el que se va a construir la cicatriz final. Es la reparación en marcha. Y este dato es clave. Aunque todo el proceso de curación tarda meses, el daño de verdad se hace visible a simple vista en menos de 24 horas. Es un recordatorio brutal de lo rápido que todo se vuelve irreversible. Ok, pero ¿cómo sabe un médico que todo esto está pasando adentro de una persona? No es que puedan asomarse a ver, ¿verdad? Bueno, lo que hacen es buscar las huellas del crimen que las células muertas dejan en la sangre. La idea es bastante simple, pero brillante. Imaginen que las células del corazón son como globitos, llenos de unas proteínas muy específicas. Si el globito se rompe por la falta de oxígeno, ¿qué pasa? Todo el contenido se derrama. En este caso, se derrama en la sangre. Y si medimos esas proteínas, ¡bingo!, tenemos la prueba del daño. Y este gráfico es básicamente el mapa del tesoro para los médicos. Muestra cómo las diferentes proteínas aparecen en la sangre, suben a su punto máximo y luego bajan gradualmente. Cada una tiene su propio ritmo, y ese ritmo le cuenta al médico cuándo ocurrió el infarto y qué tan grande fue. Y de todas esas proteínas hay una que es la gran protagonista, la troponina. Es súper sensible y, lo más importante, es exclusiva del corazón. Empieza a subir a las pocas horas, llega a su pico en 1 o 2 días y, ojo con esto, se queda alta por hasta 10 días. Esto le da a los médicos una ventana de tiempo enorme para hacer el diagnóstico, incluso si alguien llega al hospital días después. Y bueno, con esto llegamos a la parte final, y quizá la más cruda de este análisis. ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Cuáles son las secuelas una vez que la cicatriz ya está ahí?
Aquí es donde vemos el verdadero precio de esa reparación imperfecta del cuerpo. El número es, bueno, es para pensarlo dos veces. Aproximadamente el 75%. Imaginen, 3 de cada 4 pacientes van a tener alguna complicación. Y no es mala suerte, es la consecuencia lógica de cambiar un músculo que trabaja por un parche que no hace nada. La más común de todas es la disfunción contráctil. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Una parte del motor que antes empujaba la sangre, ahora es solo un pedazo de tejido inerte, no se mueve. Obviamente la fuerza de bombeo del corazón disminuye y eso puede terminar en insuficiencia cardíaca. Pero hay cosas peores, mucho peores. A veces, el infarto daña unos musculitos muy pequeños que son como las cuerdas de una válvula del corazón. Si ese músculo se rompe, porque la cicatriz no aguanta, la válvula falla de golpe. Es una catástrofe, una emergencia de vida o muerte. Y probablemente, la complicación que a todos les da pavor es la rotura de la pared del corazón. Durante el proceso de curación, la zona está muy débil, y a veces simplemente se desgarra. Esto casi siempre es mortal. La sangre se escapa, presiona el corazón desde afuera y lo detiene. Y por último, está esto, el aneurisma ventricular. Con el tiempo, la presión constante dentro del corazón puede hacer que esa cicatriz, que no es tan elástica como el músculo, se empiece a bombar hacia afuera. Se forma como un saco, un punto muerto donde la sangre se puede estancar y formar coágulos que son, bueno, súper peligrosos. Así que, al final, todo se reduce a esto. El corazón se cura, sí, pero se cura con una cicatriz, un parche fibroso que es resistente, pero que no es músculo vivo, que no late. La reparación, como dijimos, no es regeneración, y esa es la clave de todo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si el problema de fondo es que el músculo del corazón no se regenera, si solo sabe crear cicatrices, ¿qué tendría que pasar para cambiar eso? ¿Qué tipo de avances, quizás con células madre, podrían algún día enseñarle al corazón a curarse de verdad, a crear músculo nuevo en lugar de solo parchar el daño? Una pregunta para el futuro. Gracias por acompañarnos en este análisis.